La Champions League 2025 se nos está terminando. El torneo de clubes más importante del mundo ya tiene a sus elegidos. 4 equipos, 2 llaves, un solo destino. La gran final en el Allianz Arena de Múnich. Después de un largo camino, los 4 mejores están listos para la batalla más intensa del año, la semifinal. Así que es momento de mirar al futuro, repasar cómo llega cada equipo, analizar las probabilidades para predecir quiénes serán los 2 finalistas que lucharán por levantar la orejona. Quedaron definidas las semifinales. Luego de unos cuartos de final intensos, nos acercamos a la fase final del torneo. La Champions League 2025 ya tiene a los 4 mejores equipos de Europa, con 4 estilos diferentes, todos de distintas ligas. Un equipo de Inglaterra, de Francia, de España y de Italia. Arsenal vs Paris Saint-Germain y Barcelona vs Inter de Milán, duelos que prometen hacer temblar al viejo continente. Así que es hora de repasar el camino de cada equipo, analizarlo y medir sus posibilidades de llegar a Múnich. El primer duelo de semifinales se abre en Londres, una llave con historia pendiente, 2 grandes equipos que jamás levantaron la orejona, el Arsenal de Arteta versus el París de Luis Enrique. El camino del cuadro londinense empezó en Bérgamo, con un empate sin goles ante el Atalanta en la primera jornada de la fase Liga de esta nueva Champions. En la jornada 2, en su casa, despachó nada más y nada menos que al PSG con goles de Kai Havertz y Bukayo Saka. Después, los ingleses derrotaron al Shakhtar por 1-0. Aunque cayeron en la jornada 4 ante el Inter por la mínima diferencia, sellaron su clasificación con goleadas al Sporting, al Mónaco, al Dinamo Zagreb y en la jornada 8, un triunfo más de 1-2 ante Girona. Estos resultados les sirvieron para ubicarse en el tercer lugar con 19 puntos de la tabla de la fase Liga. En los octavos de final, el Arsenal se cruzó con el PSV. En la ida, los Gunners los barrieron del mapa con un 1-7 demoledor en Eindhoven. La vuelta fue puro trámite. Con la clasificación en el bolsillo, los de Arteta sellaron un 2-2 sin sudar la camiseta. Tras este partido, el Arsenal clasificaba a los cuartos de final para enfrentar al vigente campeón, el Real Madrid. La ida se jugó en el Emirates Stadium. El primer tiempo terminaría sin goles, con un Arsenal que tanteaba el terreno y un Madrid que aún no despertaba. Pero en el segundo tiempo, todo cambió. El Arsenal apretó líneas, se adueñó del partido y dejó al Madrid sin respuestas. Al minuto 57, Declan Rice rompió el 0 con un golazo de tiro libre. Y como si fuera poco, 12 minutos después repitió la fórmula con un disparo aún más espectacular. Y al 70 llegó el golpe final, una jugada colectiva que terminó en el tercero, gracias a Mikel Merino. En menos de 20 minutos, los Gunners desarmaban al campeón y encendían la ilusión de todo Londres. El Arsenal se preparaba para la vuelta. La verdadera prueba sería definir la serie en el mítico Santiago Bernabéu, el estadio donde el Real Madrid se ha hecho experto en remontar lo imposible. Era un escenario hecho para una noche mágica. Arrancaba el primer tiempo y se vio a un Madrid con ganas, con energía, con furia, con algo, pero sin fútbol. Al frente, un Arsenal compacto, con ideas claras. En el minuto 13, Saka desperdiciaba un penal y el primer tiempo terminaría sin goles. La segunda mitad empezó con un Arsenal que salió a liquidar el encuentro. En el 65, tras una gran combinación, Saka picaba el balón por encima de Courtois para anotar el primero. 2 minutos después, Saliba regalaba el balón a Vinicius para que el brasileño anotara el empate. Parecía otra noche mágica, pero con el paso de los minutos, el sueño de la remontada se desvanecía. Los jugadores del Madrid como Mbappé parecían perdidos en su propio estadio, sin reacción. En el 90+3, Martinelli ponía la estocada final, sellando el triunfo y dejando en el camino a un Madrid sin alma. De esta manera, el Arsenal, después de 16 años, volvía a una semifinal. Mientras que el Paris Saint-Germain empezó su camino con una victoria ante el Girona, luego sufrió una derrota en su visita al Arsenal, un empate al recibir al PSV y después caídas ante el Atlético y el Bayern. Más adelante lograron victorias frente al Salzburgo, un 4-2 ante el City y en la última jornada un 1-4 frente al Stuttgart, consiguiendo 13 puntos que lo ubicaron en el puesto 15, por lo que tuvo que disputar los playoffs ante el Brest para llegar a octavos. Allí aplastaron al Brest con un global demoledor de 10-1, 0-3 en la ida y 7-0 en el Parque de los Príncipes. Así clasificaron a los octavos de final, donde se enfrentaron al primero de la fase Liga.
el Liverpool de Salah. La ida se jugó en París, en un partido donde el equipo de Luis Enrique dominó por completo. Todo el encuentro se jugó prácticamente en campo del equipo inglés, con un Alisson que firmó una actuación espectacular. Sin embargo, en el 86, Harvey Elliott anotó el único tanto del partido para darle el triunfo al equipo inglés. La vuelta en Liverpool nos regaló un partido de alto voltaje, pero solo tuvo un gol. Dembélé anotó al minuto 12. La igualdad global llevó el encuentro a la largue, y como el marcador no se movería más, todo se resolvió en la tanda de penales. El primer turno fue gol para ambos, pero el Liverpool fallaría sus siguientes dos intentos en los pies de Darwin Núñez y Curtis Jones, mientras que Ramos y Dembélé convirtieron para el PSG. Todo quedaba servido para que Doué sellara la noche. El París eliminaba al mejor equipo de la fase Liga y se metía en los cuartos de final, donde lo esperaba otro rival inglés, el Aston Villa. La ida se jugó en Francia con un PSG que salió con todo, pero fue el Aston Villa quien pegó primero. No pasó mucho hasta que Doué igualó el marcador, y ya en el segundo tiempo, Kvaratskhelia y Nuno Méndez anotaron para sellar el 3-1 a favor de los parisinos. En la vuelta, a pocos minutos de iniciar, Hakimi, tras un mal rechace del Dibu, pondría el primero. Minutos después, Nuno Méndez anotaba el segundo en el 27. Todo parecía liquidado, pero el Aston Villa despertó. Apretaron y lograron darle vuelta al marcador. Los villanos buscaron empatar el global, pero ahí apareció Donnarumma, que por fin recordó cómo usar las manos y cerró el arco parisino. De esta manera el equipo de Luis Enrique conseguía meterse en la semifinal por segundo año consecutivo. Este ha sido el camino de ambos semifinalistas. Dejaron afuera a grandes candidatos para poder cruzarse en esta instancia. El PSG de Luis Enrique otra vez ante un equipo inglés, esta vez el Arsenal de Mikel Arteta. Choque de dos estrategas españoles con filosofía y ADN blaugrana, pero con estilos de juego diferentes. El PSG es un equipo con más potencia ofensiva, conformada por Dembélé, Kvaratskhelia, Doué y unos laterales como Hakimi y Nuno Méndez que se transforman en aviones cuando se lanzan al ataque. Toda esta artillería es alimentada por un mediocampo de lujo: Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves, probablemente uno de los centros del campo más completos de Europa. Sin embargo, el punto más débil del conjunto parisino sigue siendo la defensa, algo que quedó expuesto en su visita al Aston Villa. Del otro lado, el Arsenal es todo lo contrario. Un bloque sólido, equilibrado en todas sus líneas y con ataques que nacen desde el orden y terminan en combinaciones muy bien trabajadas. Además, llega con mucha confianza después de eliminar al Real Madrid. Pero no todo es ideal para los Gunners. Llegan a este duelo con bajas importantes. Gabriel Magalhaes y Kai Havertz, quizás clave en el 11 de Arteta, están fuera por el resto de la temporada. A esas ausencias se suma la de Thomas Partey para la ida. En el historial reciente se registran 3 partidos, 2 empates en 2017 y una victoria del Arsenal en la fase regular de este torneo. Este último partido puede tomarse como referencia, pero hay detalles importantes que cambian el panorama. Dembélé, el hombre más desequilibrante del PSG, no jugó ese encuentro por un tema de indisciplina. Mientras tanto, el Arsenal sí contó con Gabriel Magalhaes y Havertz, titulares en el esquema de Arteta que hoy son bajas confirmadas. A esas ausencias se suma la de Thomas Partey, otro jugador importante en el medio campo, por lo que el equipo londinense no llega entero, mientras que el cuadro parisino llegará reforzado al contar en sus filas con el mosquito Dembélé listo para picar. Pero ojo, los Gunners dejaron afuera al Real Madrid aún con estas bajas, así que sin duda galos e ingleses nos regalarán un choque que huele a sangre, a guerra. En el terreno de las probabilidades, el Arsenal tiene un 45% de opciones de meterse en la final, mientras que el PSG se lleva la ventaja con un 55%. La razón es que la llave se cierra en el Parque de los Príncipes, y el factor campo será clave. El segundo choque de semifinales enfrenta a dos equipos que sueñan con levantar la orejona otra vez. El Barcelona de Hansi Flick versus el Inter de Inzaghi, un clásico europeo lleno de historia y rivalidad. El camino del equipo catalán empezó con una derrota ante el Mónaco, pero después sumaron 6 victorias seguidas con goleadas incluidas. Las víctimas fueron el Young Boys, el Bayern Múnich, que por mucho tiempo fue la bestia negra para los blaugranas. El Estrella Roja, el Brest, el Dortmund y el Benfica no pudieron ante un Barcelona que empezaba con fuerza. En la última jornada, un empate ante el Atalanta para
para conseguir 19 puntos y llegar al segundo lugar de la tabla, asegurando la clasificación a octavos. El Barcelona tuvo un arrollador inicio y toda Europa temblaba. Ya en octavos nuevamente enfrentaron al Benfica. La ida se jugó en Portugal, donde consiguieron un triunfo por la mínima diferencia, y en España 3-1 para avanzar a cuartos de final. Los blaugranas nuevamente enfrentarían a un rival de la fase Liga, el Borussia Dortmund. Los catalanes empezaron el encuentro con mucha agresividad y no tardarían en anotar el primero. El segundo tiempo completaron la goleada de 4-0 para liquidar la serie. La vuelta no resultó ser un trámite. Los de Flick tuvieron que resistir la presión de un aguerrido Dortmund. A pesar que Guirassy metió un hat-trick, no fue suficiente. El Barcelona, pese a caer 3-1, avanzaba a la siguiente ronda con un marcador global de 5-3. De la mano de Hansi Flick volvía a una semifinal después de 6 años. Mientras que el Inter de Simone Inzaghi debutó en esta Champions con un empate sin goles en la casa del Manchester City y solo recibió un gol en toda la fase Liga. Fue en la jornada 6 ante el Bayer Leverkusen. Exceptuando esta derrota, los italianos ganaron todos sus partidos. Vencieron al Estrella Roja, al Young Boys, al Arsenal, al Leipzig, al Praga y al Mónaco. Sumaron 19 puntos y se metieron en el cuarto lugar de la tabla. En octavos de final enfrentaron al Feyenoord y no dejaron dudas. 0-2 en Rotterdam con goles de Lautaro y Turán, y 2-1 en Milán, donde Turán marcó al minuto 8 y Çalhanoğlu anotó de penal para avanzar a cuartos. Allí los italianos se cruzaron con el siempre peligroso Bayern Múnich. La ida en Alemania arrancó con un Bayern dominante, presionando desde el minuto 1, pero el Inter fue letal. Lautaro abrió el marcador en el 38, Müller empató sobre el final y cuando todo parecía cerrado, Fratesi clavó la estocada final. Triunfazo italiano por 2-1 en el Allianz Arena. La vuelta en el Giuseppe Meazza sería otro gran partido. Todo se definió en el segundo tiempo. Primero, Harry Kane puso el 0-1 en el 52, pero 5 minutos más tarde, Lautaro empató. 3 minutos después, Pavard metió el segundo para el Inter, y a los 70, Eric Dier volvió a igualar el marcador. El Bayern necesitaba solo un gol más para forzar la prórroga, pero el Inter se cerró con un catenaccio digno de los años dorados, un muro infranqueable. El partido terminó 2-2 y con el triunfazo en Alemania, el Inter sellaba su pase a semifinales. El Bayern se despedía de la Champions y de su sueño de jugar la final en su casa. Este ha sido el camino que llevó a ambos equipos a cruzarse en semifinales, probablemente la más esperada. Dos gigantes frente a frente, con estilos muy opuestos. El equipo más ofensivo de Europa contra la defensa más sólida y organizada del torneo. El Barcelona llega como el equipo más goleador de la Champions esta temporada, con 37 goles, mientras que el Inter llega a este punto como el equipo con menos goles encajados, 5 en 12 partidos, dejando su arco en cero en 8 ocasiones. En cambio, los catalanes han recibido 17 goles en la misma cantidad de encuentros, una debilidad que los italianos podrían aprovechar. Aunque el Inter se haya mostrado sólido en defensa, el Bayern Múnich demostró que se le puede hacer daño. Si hablamos de plantillas, Yamal, Rafinha y Lewandowski serán claves, pero el verdadero motor del Barça es Pedri. Cuando él funciona, el equipo también lo hace. En el Inter, la clave estará en mantener su defensa y medio campo bien compactos, formando ese muro nerazzurro que ha sido su sello en esta Champions. Si nos vamos a los registros históricos, la balanza se inclina claramente para el Barça. 6 triunfos, 4 empates y solo 2 victorias del Inter. Pero ojo, esas 2 victorias italianas dolieron, porque fueron claves para eliminar al Barça. Y si hay una que todavía arde en Cataluña, es la semifinal de la 2009-2010, cuando Mourinho celebró como loco en el Camp Nou. Y ahora el destino los vuelve a cruzar en otra semifinal. En el mundo de las probabilidades, el Barcelona parte como favorito con un 60% de chances de estar en Múnich, mientras que el Inter tiene un 40% de opciones de llegar a la final. Aunque los números dicen algo, lo que viene está lleno de incógnitas, tensión y puro fútbol de élite. La expectativa está por las nubes y con la mirada puesta en Múnich, nacen muchas preguntas. ¿Será el Arsenal o el PSG quien alcance su segunda final? ¿Podrá Lamine Yamal romper el muro nerazzurro con sus regates imposibles de descifrar? ¿O el Inter revivirá la hazaña del 2010? Si las matemáticas no fallan, el Barcelona y el PSG se verían en el Allianz Arena el 31 de mayo. Pero ya sabemos cómo es esto. La estadística dice una cosa, pero la verdad se escribirá cuando empiece a rodar la pelotita. Eso es todo por hoy, gente. Nos vemos en la próxima. Chao.